Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque nos alinea tu corazón, Señor. Gracias por el privilegio de poner la mirada en ti, Señor, en medio de todo. Señor, gracias porque en medio de un mundo, Señor, que nos invita cada vez más, Señor, a poner la mirada en nosotros. Tú nos animas, Señor, a que la quitemos de nosotros o de alrededor para ponerla en ti, y ese es un privilegio inmensamente grande, Señor. Amado Dios, como decía al empezar, gracias por el regalo de la adoración, de la oración, Señor. Gracias, Dios, porque creo que tú no los has permitido, Señor, en tu inmensa bondad y en tu amor por nosotros, Señor. Yo queremos entregarte todo lo que hablemos hoy día y pedirte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que puedas encontrar, Señor, en nosotros un camino abierto para ti, Dios. Que no encuentres puertas cerradas, Señor, sino puertas abiertas en nosotros para escucharte a ti, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hoy día les voy a compartir algo que obviamente a la primera persona que le compartí cuando tuve este sentir fue a Lari. Y creo que para los dos tenía mucho sentido lo que voy a hablar hoy día. Y nosotros como casa de oración, una de las cosas que hacemos se llama casa de oración y adoración anticipando, ¿no es cierto? Y oramos y adoramos porque hemos entendido un poquito del corazón de Dios, de lo que pasa cuando hacemos esto, ¿no? Y muchas veces a través de los años, esta casa de oración tiene 20 años, hemos hablado acerca de la oración, ¿no? Y cada vez que vamos a hablar acerca de la oración, yo pienso así como que ya, ¿y qué vamos a hablar ahora, no? Pero el otro día estaba pensando y decía, Señor, realmente la oración ha sido tu provisión para nosotros. O sea, Dios no nos necesita para hacer lo que Él quiere hacer en medio de la tierra, pero creo que el adorar es una provisión inmensa y el orar también, por todo lo que implica el tema de la oración, ¿no? Porque implica confianza, implica dependencia. Y yo que estoy involucrada hace 20 años en la casa de oración, cada mañana cuando tenemos nuestros sets de intercesión, ¿no? Que oramos por diferentes razones, no solamente intercedemos, también tenemos tiempos con el Señor a través de la palabra, pero intercedemos por diferentes cosas. Por ejemplo, intercedemos por Bolivia, por Israel, tiempos finales, trata tráfico, generaciones. Oramos por naciones, por la iglesia perseguida, por un montón de cosas, ¿no? La Jime ora por los casos más heavies, por ahí está la Jime. Y saben, cada mañana a veces yo hago la misma oración, pero la hago de corazón, porque para mí tiene mucho sentido. Y generalmente cuando yo empiezo el set de oración, empiezo con gracias por el privilegio de quitar la mirada de mí misma, de lo que está pasando alrededor y por el privilegio de ponerla en ti. Y creo que eso es parte del tesoro que nos ha sido dado, es parte del privilegio que nos ha sido dado. Pueden haber muchas explicaciones de por qué el mundo está como está ahorita. Creo que la generación de jóvenes es la generación que más ansiedad, depresión ha experimentado, y creo que tiene que ver con obviamente todo lo que hemos heredado como generaciones. ¿Y por qué hemos heredado lo que hemos heredado? Porque no hemos querido tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Pero si se dan cuenta, nunca ha habido un mensaje tan fuerte como el tiempo presente de que se trata de ti, de que todo gira en torno a ti, de que tú tienes que cumplir tus sueños, que si es bueno para ti, pues es bueno, aunque no sea bueno para todo el resto del mundo, pero es bueno para ti. Y lo único que importa al final eres tú. Y yo sé que obviamente hay un montón de heridas que hemos heredado, pero creo que a ratos es más fácil echarle la culpa de nuestras heridas a todo el mundo que darnos cuenta también de nuestra condición. Obviamente tenemos heridas, pero también una de las razones por la que el mundo está, uno es por todas las heridas, todo el dolor que yo creo que se va acumulando y cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una herencia, y esta herencia es como que viene acumulada en lo bueno y en lo malo, ¿me entienden? Pero también creo que es el tema de que el ser humano no ha sido creado para volcar su mirada todo el tiempo hacia sí mismo. No está mal que lo hagamos, pero hay un fruto de todo el tiempo pensar en nosotros y sentir que el mundo gira en torno a nosotros. Y saben, se va a traducir muchas veces en ansiedad, en depresión. Y no digo que sea la única razón. Yo he experimentado temporadas muy fuertes de ansiedad y depresión.
y he necesitado que el Señor sane mi corazón y lo sigo necesitando muchísimo, pero a lo que me voy es que no hemos sido creados para eso. Entonces, si estamos viviendo de una manera que no hemos sido creadas, va a haber un fruto y no va a ser un buen fruto. Hemos sido creados de una manera a imagen y semejanza de Dios. Y si vemos a este Dios, justamente estaba leyendo en el club de lectura, me tocó un libro de Jorge Schulz que me está encantando, que se llama Una ventana al corazón de Dios, que habla justamente de la paternidad de Dios. Y ay, ya me olvidé que les iba a decir ahorita. Pero en esto que estaba leyendo este libro, ya habla tanto del corazón de Dios y del corazón del Padre y cómo hemos sido creados. Y habla de que Dios realmente no nos necesitaba. Pero ¿por qué creó al ser humano? A ver, pongámonos a pensar un momento por qué lo creó. Tiene que ver con quién es Él, con la esencia de quién es Él. Si bien existe una Trinidad perfecta y en medio de esta Trinidad hay como un fluir tan hermoso de amor, o sea, en medio de la Trinidad hay un fluir tan bello de amor que se llama como que esta danza, que la llaman pericoresis, ¿me entienden? De este espíritu que fluye en medio de eso y que es algo tan precioso. Dios quiso tener una familia y Dios quiso extender aquello, digamos, ese deleite que Él tiene en sí mismo. Porque en lo principal que Dios tiene deleite es en sí mismo, lo quiso extender hacia seres que somos nosotros, los seres humanos. Entonces su corazón se extiende y si tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, te aseguro que si lo único que gira en torno a nosotros somos nosotros mismos, mi manera de pensar, mi opinión, lo que yo creo, mi criterio, mi forma de ver las cosas, va a haber un fruto y no va a ser bueno, porque no hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para extender nuestra mirada hacia Dios y luego, a partir de ese lugar, poder extenderla hacia otros. Y ahí hay gloria, y ahí hay hermosura, y ahí hay belleza. Y obviamente es el amor de Dios quien nos habilita para eso. Pero es la razón por la que hemos sido creados. Ahora miren, cuando en Primera de Corintios 13, no sé quiénes saben qué es lo que dice Primera de Corintios 13, a ver, levanten la mano. Ya, muy bien. Sergito, ¿de qué habla Primera de Corintios 13? Claro, el amor. Dice, el amor no guarda rencor, no busca lo suyo, no se envanece. Pero ¿quién sabe la primera descripción que dice acerca del amor? El amor es sufrido. Te aseguro que cuando Dios se extendió para amar, Él sabía lo que venía. Y sabía el dolor que eso iba a implicar en su corazón. Y el Señor nos anima a través de la revelación de su amor, del amor que nos muestra, para que nosotros también experimentemos ese privilegio. Pero ese privilegio, muy contrario al mensaje del mundo actual, va a involucrar dolor. Porque no hay manera que tú ames a alguien y hayan cosas que no te duelan. Los que son papás saben eso, ¿me entienden? O sea, cuando sus hijos están chiquitos quizás no tanto, pero cuando crecen, sabes, es durísimo ver a alguien que amas tomar malas decisiones, respetar esas decisiones porque el Señor nos ha dado libre albedrío y porque ya son grandes, saber que va a vivir las consecuencias de sus malas decisiones y saber que no hay manera que a ti no te duela. ¿Por qué? Porque como seres humanos, así como hay una Trinidad, tú y yo hemos sido creados para qué? Hay un entorno. No solamente somos influenciados por el entorno, sino que lo que hacemos, te aseguro que va a influir en tu entorno. Y te aseguro que tus malas decisiones no solamente te van a afectar a ti, sino van a afectar a un entorno. Todos somos imperfectos. O sea, no hay nadie que pueda decir yo toda mi vida he tomado malas decisiones. Ninguno de nosotros. Y estamos en ese proceso de experimentar la gracia de Dios en medio de eso, pero ir hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les estoy hablando todo esto? Una introducción a una historia que nos cuenta la palabra.
¿Y por qué les voy a hablar de esta historia? Porque un día que estábamos orando por Bolivia, una de las cosas que nos hemos mantenido orando por estos 20 años, en estos 20 años que existió la casa de oración, ha sido Bolivia, ¿ok? Y a ratos, cada que oramos por Bolivia, había un tiempo que ya yo ni quería orar por Bolivia. ¿Por qué? Porque hay cosas que están pasando y podemos tener una perspectiva súper natural de todo lo que está pasando, ¿ok? Lo económico, lo político, lo social, pero hay una perspectiva del cielo y hay una perspectiva espiritual. Y saben, Dios quiere llevarnos a que podamos ver las cosas un poquito más allá de lo natural y entender lo que está pasando en lo espiritual. Por eso dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y creo que muchas veces hemos interpretado eso como que yo estoy en un lugar celestial, yo tengo derecho y todo el mundo aquí, ¡ja! ¿Me entienden? Como iglesia muchas veces hemos actuado de esa manera. No hemos actuado con humildad. Y Jesús decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el estar sentado en lugares celestiales tiene que ver con el hecho de que voy a, me va a interesar cuál es la perspectiva del cielo. No solamente cuál es mi perspectiva, sino qué es lo que está siendo declarado en los cielos. Podemos orar por nuestro pequeño mundo alrededor que no está mal, pero Dios quiere llevarnos más allá. Cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, antes de danos hoy el pan nuestro de cada día, viene, venga tu reino, que se haga en la tierra como se hace en los cielos. ¿Se acuerdan lo que les decía? Hemos sido creados para ver desde una perspectiva más alta, más amplia. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar porque es un privilegio. Es un privilegio. Es el privilegio de que Dios ha decidido hacer las cosas a través de nosotros. Y la primera función de gobierno que tenemos, ¿saben cuál es? La oración. Ha sido lo que Jesús ejerció. La palabra dice que Él es el eterno intercesor. Y es el único que su intercesión se convirtió en mediación. Él fue mediador entre Dios y los hombres. Él nos ha dado acceso al Padre. Entonces, un día que estábamos orando por Bolivia, y a veces es como que ya después de 20 años de orar, ya, ¿qué voy a orar? ¿Ya? O si no, con tu corazón así súper desanimado, como que, ay, esta nación, Señor, manda fuego del cielo de una vez, más o menos, ¿no? Pero que no me llegue. Pero manda, creo, ¿no? Porque a ratos es como que yo de verdad he experimentado así verdadero dolor de cabeza, angustia, decepción, desesperanza, de todo, para orar por la nación, ¿no? Y yo dije, ya entiendo, claro, cuando tú estás inmerso en la cosa, a ratos te es difícil ver la perspectiva de lo que Dios está viendo, porque tú lo estás viviendo en el día a día. Pero Dios quiere llevarnos a eso. Por eso la palabra dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, no tendría sentido que oremos si Dios no está viendo las naciones desde una perspectiva de fe, esperanza y amor. Entonces, yo este día estaba orando por Bolivia y saben, el Señor me dio una palabra y hasta me dio como que cosa orarla en el micrófono, ¿no? A ratos digo, ay, que no se pase por YouTube para que nadie escuche lo que estás orando o quede solo en el Zoom, sea el momento, pero no quede grabado ahí, ¿no? Porque a ratos lo que el Señor pone para orar en tu corazón requiere valentía, de verdad. Entonces les voy a leer esta palabra y les voy a ir explicando poco a poco. Pero básicamente es la historia de la mujer sirofenicia. Y hay dos porciones en la escritura cuando se habla de esto, en Mateo 15 y en Marcos 7, ¿ya? Entonces miren lo que dice Mateo 15, dice, empieza hablando de esta mujer, pero quiero darles el contexto. Tanto en Mateo como en Marcos, antes de hablar de esta mujer sirofenicia, el Señor les está hablando de lo que contamina al hombre. Y aquí hay cosas súper interesantes de cuando habla de lo que contamina al hombre, ¿no? Porque miren, les dice, vienen los fariseos súper enojados y le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan el mandamiento? ¿No? Así enojadísimos. Y yo creo que pensaron que el Señor les iba a dar la razón, ¿no? Pero ¿saben qué era lo que había pasado? Aquí siempre Jesús hacía algo. Nunca respondía la pregunta directa.
¿Saben lo que hacía el Señor? Iba al corazón del asunto. Veía lo que había en el corazón de la persona que le estaba preguntando, y yo creo que si había un corazón sincero, Jesús respondía a su verdadera necesidad, pero era como que él iba a lo mero mero. O sea, yo creo que muchos de nosotros que somos impacientes al escuchar la respuesta de Jesús era como que, ay, otra vez toda la historia, ¿no? A ver, Señor, la respuesta más o menos, ¿no? Entonces, pero el Señor no iba a hacer eso y nunca lo hacía. Y al ir al corazón del asunto, les iba a enseñar cosas impresionantes, verdades que ellos no esperaban y que iban a ser inclusive escandalosas en su tiempo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Jesús les dice, miren, ¿y ustedes por qué no guardan el lavarse las manos? Ahora miren, si bien en la ley había muchas instrucciones, la élite religiosa del tiempo lo que había hecho era como que, ok, para no fallarle a este mandamiento, vamos a poner un cerco que nosotros vamos a establecer. Entonces empezaban a establecer alrededor de ese mandamiento mandamientitos, digamos. Pero cuando acordaron, esos mandamientitos eran pues el triple, 5 veces más, libros de libros escritos acerca de lo que tenían que cumplir. Y sinceramente, yo que soy distraída, si hubiera vivido en ese tiempo, yo creo que ya me hubieran votado, la verdad, porque me hubiera acordado la 10ª parte de todo lo que había que hacer. Y este caso de lavarse las manos antes de comer era parte de esos mandamientos, no era parte de lo más importante. Entonces ellos habían pensado que solamente era seguir las cosas por seguirlos, y en eso Jesús les dice, pero ¿y ustedes por qué no guardan lo que dice la palabra, la ley? Y les da un ejemplo, les dice, miren, la palabra dice honra padre y madre, pero ustedes agarran y les están diciendo a sus papás, esto es corbán para Dios. ¿Qué significa? En vez de ayudarte con esto, inclusive está hablando del tema económico. No, en vez de ayudarte o de dedicarte este tiempo, yo lo voy a dedicar a Dios y ya estoy excluido de ayudarte. Y el Señor les dice, están haciendo mal en hacer esto. Yo les estoy diciendo en mis palabras. Si quieren, ustedes luego leen Mateo 15 y Marcos 7. Pero esto es antes de que se hable de la mujer sirofenicia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor agarra y les dice algo más. Les dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Y en Marcos dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora, yo les voy a decir algo. Es mucho más seguro ir a un mandamiento de hombre, a un precepto y cumplir simplemente por el mero cumplimiento que ir al corazón del asunto. Ir al corazón del asunto requiere que entramos en una zona que no es de confort y que no es de seguridad para nosotros. Porque requiere que Dios va a escudriñar en lo profundo del corazón, que tú no tienes el control. Y eso no nos gusta como seres humanos. Nos gusta tener el control de las cosas. Y por eso tenemos una muy alta tendencia a volvernos súper religiosos. Puede que no seamos súper religiosos en lo que se refiere a Dios, al cristianismo, pero podemos serlo en otras áreas. Porque tener todo así establecido nos da la seguridad y nos da control. Y el Señor todo el tiempo nos va a sacar de la zona de confort 1000 veces. Porque quiere que aprendamos a caminar aún en el camino que no es seguro para nosotros. Y eso va a implicar mucho. Literalmente eso va a implicar perder nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue? Primero el Señor les dice, ¿saben? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Ustedes no se identifican con mi corazón. Siguen un mandamiento, pero no tienen ni la más pálida idea de por qué se dio un mandamiento y cuál fue mi corazón al hacerlo. Entonces, cuando Jesús vino, empezó a traer luz de cuál era el corazón de Dios detrás de todos estos mandamientos. Y saben, Dios ama que nosotros estemos dispuestos a dejarnos a nosotros mismos para identificarnos con su corazón. Y no hay nada que conmueva más el corazón de Dios. Y sobre esta base les va a hablar, se va a mostrar o se va a describir esta historia en la palabra, que es la mujer sirofenicia, y está descrita, como les decía, en Mateo y en Marcos. Yo les voy a leer Mateo y les voy a decir cuáles son las cosas adicionales que se leen
en Marcos y está en el versículo Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, ya que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, yo no sé qué les ha pasado a ustedes cuando han leído esta historia, pero cuando yo la he leído me ofendió. Porque le dije: Jesús, ¿cómo pudiste responderle así a una mamá que desesperadamente te estaba pidiendo por su hija? Pónganse en esa situación. O sea, para mí fue así como que: ¿qué te pasó, Jesús? Se te chipó un cable. No tiene sentido. Si él era lleno de misericordia, o sea, ¿por qué le respondió de esa manera? Ahora miren, aquí dice que cuando está describiendo lo que contamina al hombre, el contexto anterior, en algún momento el Señor les dice: oíd y entended. Abran su corazón para entender lo que yo estoy tratando de decirles. ¿Ok? Es lo que decía la palabra, con oíd y entender. O sea que tú y yo sí tenemos la posibilidad de identificarnos con el corazón de Dios. Es una opción. Pero esa opción nosotros la vamos a tomar como en cada cosa, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Podemos disponer nuestro corazón para que se enternezca, o simplemente podemos endurecerlo y ya. La opción está en nosotros y está cada día de nuestras vidas, porque Dios respeta la dignidad con la que tú y yo hemos sido creados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice que él se fue a Tiro y a Sidón. Marcos describe esto, que él se había ido a una casa porque él quería apartarse. Jesús buscaba mucho tener tiempo a solas. Me imagino que era muy extenuante tener a tanta gente alrededor. Y puede ser la persona más sociable, pero yo creo que llega un momento en que dices: ya, por favor, ¿no? Quiero respirar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no lo pudo hacer porque vino una mujer sirofenicia. Una mujer sirofenicia era una mujer pagana. Ella era griega y era fenicia, si no me equivoco. O de Sidón y griega, algo así, ¿ya? Para el contexto judío, una persona pagana estaba totalmente fuera de lugar. ¿Entienden? Ellos, o sea, la élite religiosa del tiempo menospreciaba a cualquiera que no fuera judío, ¿ya? Entonces, esta mujer era sirofenicia y dice que se echó a sus pies, dice Marco. Mateo, no sé si Mateo o Marco dice clamó. Ahora yo quiero decirles algo. No sé cómo han sentido este año, pero yo creo que en medio de, y esa va a ser, les cuento el contexto de tiempos finales. ¿Cuál es el contexto? Que van a pasar cosas muy gloriosas y al mismo tiempo cosas totalmente desafiantes. Y van a venir juntas. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Al mismo tiempo que vamos a experimentar gloria, van a haber momentos tan difíciles. Vean Elías. Elías derrotando a los 400 profetas de Baal, mostrándoles que había un único Dios verdadero, que era Dios, Dios respaldándolo por completo, derramando su gloria en medio de ese altar que Elías hace. Y minutos después de eso, horas después: Señor, mátame. Recontra deprimido, después de haber visto la gloria de Dios. Y es que les cuento que esa va a ser y es la dinámica de tiempos finales, y se va a intensificar. Se va a intensificar la gloria y se va a intensificar lo duro, lo difícil. Así que si quieres huir del curso de cosas duras, te cuento, no hay forma, no hay manera. Es parte. Y va a ser una parte más fuerte en lo que viene. ¿Ok? Entonces, miren, aquí dice clamaba. Y yo creo que el Señor
nos va a permitir experimentar situaciones muy duras por el tema. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí alguna vez de verdad han clamado delante del Señor por una situación? Porque una cosa es traerla en oración, Señor, te pido por tal persona. Cuando hablaba de mis sobrinos, por si acaso, no es que toda la vida me han sacado canas verdes, ya, pero por si acaso, ya, pero sí han habido situaciones bien complicadas. ¿Cuántos hemos clamado delante del Señor? De verdad, genuinamente. Justo la Chio me decía eso, nos decía hoy día, que Pablo decía que él sufría dolores de parto por la iglesia. ¿Alguna vez hemos experimentado algo así? ¿Alguna vez hemos orado por una situación y por alguien, pero de verdad clamando con todo el corazón? Y saben, si tú lees a través de la palabra el tema del clamor, hay cosas que no se hubieran dado si no hubiese habido alguien que clamó y que clamó así, experimentando dolores de parto. Y la generación que va a ver el rostro de Jesús va a ser esa generación que clame, pero que clame de verdad. A ratos cuando te preguntan cómo estás, sí, estoy bien, ¿me entienden? Y pensamos que agarrar y decir, confío en el Señor, está bien. Pero delante de Él, algo nos tiene que mover y nos tiene que llevar a clamar con todo el corazón. La generación que va a ver volver a Jesús de vuelta va a clamar con todo el corazón por su venida. Y creo que el Señor nos está permitiendo llegar al límite de nuestras fuerzas, donde decimos, Señor, ya no puedo. De verdad, ya no puedo. Para que entendamos que no somos nosotros, para que podamos realmente depender de Él y convertir todo esto en un clamor, pero ya no solo por nuestra situación, sino por aquello que está en el corazón de Dios. La palabra dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero está hablando, esa palabra hijos en griego, está hablando de hijos maduros. Yo creo que un hijo maduro es un hijo que se identifica con el corazón de Dios, que reconoce su condición, reconoce su debilidad, sus errores y las consecuencias, pero que en medio de eso, con brazos abiertos, se entrega a la gracia de Dios y a confiar plenamente en Él. Y voy a darles un ejemplo de eso. Entonces, esta mujer dice que se echa a sus pies y le ruega que por favor Dios eche fuera de su hija el demonio que la estaba atormentando. Imagínense cuál sería el dolor de esta mamá, porque sabía que había algo que estaba atormentando a su hija y ella era testigo de ese tormento día y noche. Y está clamando. Y ahí los discípulos le dicen, y ahí le dice, ten misericordia de mí, le dice, mira, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos les dicen, despídela porque nos está gritando, nos está haciendo escándalo y qué incómodo tener a una mujer que está clamando y está gritando. Una vez más, queremos tener el control, no nos gusta nada que salga de nuestro control. Y ahí Jesús le dice algo que fue lo que a mí me ofendió tremendamente y le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Y sabes que el pan no es para los perrillos. La gente que no era de Israel se consideraba un perrillo. Y Jesús es como que está afirmando esa idea. Si yo hubiera sido la mujer, qué ofensivo. Lo hubiera ido a denunciar a un canal, a un canal nacional, así como que ese Jesús dice que es misericordioso, pero ¿saben lo que me ha dicho a mí? Ah, miren, les voy a contar, ¿no? O sea, recontra ofendidos, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a este Jesús? O sea, anda sanando a todo el mundo, pero miren lo que pasó, ¿no? Y lo que esta mujer hace, a mí me movió el piso. Porque miren lo que hace, dice, se postró sobre su rostro y le dijo, Señor, socórreme. ¿Cuánto tiempo hemos clamado por una situación? Cuando no pasa nada, porque hay años que no pasa nada y cosas por las que yo he orado 20 años y no veo todavía la cosa. Vamos a estar todavía con un corazón delante del Señor.
Lo que dice Lucas 18 cuando habla con la viuda y el juez injusto. Dice, sí, el Señor va a hacer justicia a sus hijos que claman día y noche. Pero dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Te va a encontrar clamando y nos vamos a desanimar. No saben cuántas veces yo he caído en desesperanza, cuántas veces he llorado, cuántas veces he entrado en ansiedad. Pero saben, ahí nuestra confianza está en Él, que Él es quien sostiene nuestras vidas. Él es quien sostiene nuestro amor por Él. Ni siquiera eso nosotros hacemos. Lo único que tú y yo realmente hacemos es volcar nuestra mirada en medio del dolor, en medio del temor, del terror que podemos sentir por las circunstancias. Mirarlo a Él. Y creo que es todo lo que Él espera de nosotros. Y miren, esa mujer agarra y le dice, Señor, socórreme. Se inclina sobre su rostro y ahí el Señor le dice, no está bien darle el pan, ¿no? Y la mujer agarra y le dice, pero sabes, Dios, aún el pan que cae de la mesa de los hijos, los perrillos comen de él. Y el Señor se conmueve tanto y le dice, mujer, por esta palabra, por esto que tú me has dicho, hágase como me has pedido. Y ni siquiera ella necesita ir y liberar a su hija. Ni siquiera Jesús necesita ir y liberarla. ¿Saben? Ella llega a su casa y su hija estaba libre y estaba sana, plena. Pero ¿qué es lo que le conmueve? Y es de lo que quiero hablarles. Ese día que estábamos orando por Bolivia, yo sentía que orar por Bolivia era orar como por una hija endemoniada. Por eso les digo, a ratos se necesita valentía para orar lo que el Señor pone en tu corazón. Y ahí me acordé de muchas cosas. Me acordé del sueño que Ladi tuvo hace 14 años probablemente, que básicamente su sueño era muy largo, pero de lo que hablaba era de una conexión entre el comunismo y el islamismo. Y yo creo que lo que va a pasar hacia tiempos finales va a tener mucho que ver con eso. Porque tiene que haber algo, ¿me entienden?, que traiga mucho temor sobre el corazón del ser humano. O sea, tiene que haber, y hay una estrategia del enemigo. Ahora, hay mucho que está pasando, hay mucho que en lo espiritual se está haciendo. La palabra, por ejemplo, en algún momento le recrimina a la nación y le dice que ella pactó con la muerte. Y creo que nuestra nación muchas veces ha pactado con la muerte. Pero Dios tiene propósitos con esta nación. Y nosotros recordamos sus promesas y lo que Él quiere hacer. Ahora te voy a decir algo y quiero que esto quede claro. Cuando el Señor miraba a las personas, el Señor no estaba mirando al fariseo o al que tenía un nombre reconocido. No estaba mirando al líder, no estaba mirando al romano. Acuérdense que los judíos eran súper enemigos del imperio romano porque era el imperio que había venido a esclavizarlos, que los había dejado casi en la pobreza. ¿Me entienden? O sea, él no estaba mirando eso. Él lo que miraba es el corazón de las personas. Y es algo que cuando les hablo de esto, algo que tenemos que entender, no son posturas. No es tomar una postura en favor o en contra. Es preguntarle al Señor, ¿cómo oro? Y no solamente eso, sino entender su corazón. Y ahorita voy a ir un poquito más a eso. Pero ¿qué es lo que yo entendí que el Señor me estaba hablando? Aquí esta mujer que podía sentirse tremendamente ofendida porque Jesús la estaba tratando mal y estaba reafirmando lo de la élite religiosa del tiempo, que en realidad no se trataba de eso, para nada, ¿me entienden? Como les digo, cuando vino un romano, un centurión romano, el Señor no le dijo, tú eres un centurión y no voy a hacer lo que me pides. Por eso les decía, el Señor no miraba el título político que alguien podía tener, no estaba viendo esas cosas, Él miraba el corazón y lo sigue haciendo en el tiempo presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo que yo sentí que el Señor me estaba hablando en ese momento es, si tú oras por Israel, yo te voy a dar autoridad para orar por tu nación. Quiero que entiendas mi corazón por Israel.
Y cuando estoy hablando de esto, no les estoy hablando de que estoy de acuerdo como persona humana con lo que está haciendo el gobierno, pero como les digo, no se trata de eso. Se trata del corazón de Dios. La palabra dice que somos bendecidos y oramos por la paz de Jerusalén. Y no solamente dice eso, dice, hay una bendición si tú oras, porque tiene que ver con entender el corazón de Dios y entender los propósitos de Dios. Las promesas que Dios ha dado sobre la nación son sempiternas. ¿Qué significa esto? Se van a cumplir. Así de simple. Y yo cuando oro por Israel, les voy a confesar algo, siempre trato de tener mucho cuidado para orar algo que sea como que políticamente correcto, para que no se entienda que estoy orando y tomando postura y que odio a los árabes, a los palestinos, ¿me entienden? De hecho, hace unas 2 semanas llegó una chica de Perú que es un ministerio que me encanta porque es un ministerio hacia Israel, pero ellos oran muchísimo por los musulmanes. Y les quiero leer esto que está en Efesios 3. Vamos a ir un cachito a Efesios 3. El verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué es lo que está diciendo? En ese tiempo había muchos problemas entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Habían lugares en los que los judíos menospreciaban a los gentiles y lugares en los que los gentiles menospreciaban a los judíos, y había un gran problema dentro de la iglesia, gran desorden por esto. ¿Y qué es lo que Pablo estaba diciendo? ¿Saben? Si hay un punto de encuentro, y ese punto es la cruz. Y está diciendo que de los dos pueblos hizo uno solo. Y está hablando de la reconciliación y que a ti y a mí nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hay iglesias que se han peleado por posturas políticas. Y yo creo que Dios, por eso les decía, quiere que podamos ver desde su perspectiva. Unos días después de que estábamos orando por Bolivia, estábamos orando por Israel y ahí también sentí como que el Señor me decía algo como, Caro, te quiero mostrar mi corazón más allá de lo políticamente correcto. Y saben, el Señor quiere llevarnos a eso. Y yo creo que quiere llevarnos a que tú y yo podamos pensar muy profundamente en nuestro corazón qué enemistad tenemos. Porque para lo que viene, realmente vamos a necesitar cargar dentro de nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué enemistad hay en tu corazón? ¿Un país vecino? No sé. Que no significa que vamos a decir bueno a lo malo, para nada. Pero el Señor, hay un punto de encuentro, es la cruz. Y honestamente yo creo que no va a haber testimonio más fuerte para el mundo cuando empiece a cumplirse toda la palabra, todo lo que la palabra dice que viene sobre Israel. Lo que viene sobre Israel va a hacer que el holocausto quede pequeño en comparación de lo que viene y de lo que la palabra nos dice. Y creo que no va a haber testimonio más grande que árabes y judíos adorando juntos al Señor, encontrándose en este punto de reconciliación que es la cruz. Así que si hay áreas en nuestra vida de enemistad, traigámosla delante del Señor. Se requiere para el tiempo presente y se va a requerir para lo que viene. El enemigo es muy sutil y va a traer pequeñas ofensas al corazón, pero esas pequeñas ofensas van a tener peso.
Y si esto que hoy estamos viviendo nos ofende tanto, y les digo a mí, hay cosas que me han ofendido tremendamente y no soy una persona que suelta fácilmente la ofensa, ¿qué vamos a hacer con lo que viene más adelante? Esos van a ser verdaderos motivos de ofensa, se los aseguro. Pero en medio de todo eso, Dios quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su gloria. Y hay un ejemplo que quiero darles y con esto voy a terminar y es Esther. Esther, hay un programa que se llama Es Sobrenatural de Sid Roth, no sé si algunos lo han visto, pero hay un capítulo que él habla de Esther y lo que dice es tan interesante. No sé si estoy mal, pero hay más o menos un cálculo que Jerusalén ha sido destruida 70 veces en la historia. Puede haber algo natural, pero tenemos que entender que detrás de esto hay algo espiritual. En época de Esther había un enemigo de los judíos que se llamaba Amán. Él era un descendiente de Agag, de un rey amalecita. Y la palabra describe que Amalek básicamente lo que hizo fue ponerse a Israel cuando tenían que pasar por su territorio para llegar a la tierra prometida. Dios consideró tan fuerte lo que los amalecitas hicieron que él dijo que iba a haber una lucha perpetua entre Dios y Amalek. Entonces, ¿cuál es el tema que hay detrás de esto? Queramos reconocerlo o no, es el tema de el enemigo levantándose en contra de todo lo que de alguna manera representa a Dios o en lo que Dios tiene un propósito. Satanás odia a la iglesia profundamente. Odió tanto al ser humano. ¿Se imaginan cuánto lo aborrecía? Él era el lucero de la mañana. Y Dios creó un ser que iba a tener un mayor privilegio que él. Porque lo creó para estar en íntima comunión con Dios. Y desde el principio y de un plan, no iba a ser un plan evidente, iba a ser un plan muy sutil, hacer que el ser humano dude de la bondad y del amor de Dios. Iba a sembrar esa semilla en la raza humana. ¿Por qué, como Israel han sufrido tanto? Porque venía la promesa del Mesías a través de esta nación. ¿Por qué van a seguir sufriendo tanto? Porque hay una palabra. Jesús ató la promesa de su segunda venida a Jerusalén, a Israel. Él dijo, no me van a volver a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y va a ser una declaración a nivel de toda la nación, no de unos cuantos. Una de las razones es esa. La otra de las razones es obviamente que van a llevar las consecuencias de su pecado, de su dureza de corazón, de que ellos no quieren reconocer al Mesías. Pero este horno de purificación va a ser lo que los va a llevar a declarar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Les voy a decir algo. Generalmente, de todos los hermanos que hay, el mayor, el del medio y el menor, ¿cuál es el más traumadito? El mayor, generalmente. ¿Por qué? Porque ha vivido pues toda la peor etapa de inestabilidad de los papás inmaduros, ¿me entienden? Ha sido el hijo experimento, sabe que tiene una responsabilidad como hermano mayor de cuidar a los menores. Y yo en la parábola del hijo pródigo veo mucho a la nación de Israel y a los gentiles. Hijo mayor, la nación de Israel, los gentiles, el hijo menor. Pero bueno, volviendo a Esther, ¿qué fue lo que pasa? Que este Sid Roth, cuando habla de este capítulo de Esther, dice que Esther representa a la iglesia gentil, que sabe que hay un decreto de muerte. Hay un decreto de muerte para la nación de Israel. Y que cuando sabe eso, empieza y dice, reconoce su debilidad. Sabe que es hermosa, pero el rey no la ha mandado a buscar. No puede confiar en su belleza, no puede confiar en su gracia. Y manda a todos a que ayunen por ella, para que ella tenga la valentía de hacer lo que tenía que hacer. Y Sid Roth dice algo bien bonito.
nosotros somos hermosos delante del Señor como iglesia. Y el Señor va a volver, pero en respuesta a un clamor, porque Él no va a volver por una iglesia desconectada de su corazón. No se va a casar con una iglesia que esté desconectada de su corazón. Y Él decía, la palabra dice que si la caída de Israel fue con gloria, ¿cuánto más va a ser su restauración? Y es como el hecho de, ok, Señor, nos vamos, no estamos en contra de tu plan. Esta mujer sirofenicia le estaba diciendo, no estoy en contra de cómo tú has hecho las cosas y cómo las has establecido. Pero yo te pido que tú tengas misericordia de mí. Y el hecho de identificarnos con el corazón de Dios en este aspecto y en todos los demás nos va a dar autoridad para venir delante del Señor. Con lo único que Esther podía presentarse delante del rey era con lo que el rey le había provisto. Nada era de ella. Ella no tendría lo suficiente para poder presentarse delante de este rey que mandó a hacer un banquete por 6 meses, que tenía copas de oro, que tenía las mejores telas adornando su palacio. Y ella tenía una corona. Yo creo que esa corona representa la dignidad que nos ha sido dada como seres humanos. Somos hijos escuchados por el Padre. Somos hijos escuchados por el Padre. Y en eso el Señor nos va a dar la sabiduría. En ese ayuno de Esther y de toda la nación por ella por 3 días, Dios nos va a dar la sabiduría para saber. Hoy justo la yo hablaba de eso, el sentir que tenía. ¿Qué cosas tenemos que pelear y qué cosas no? Hay cosas que ya hubo un tiempo, ¿me entienden? ¿Qué cosas realmente Dios quiere que ore? O sea, ¿cuáles son mi perspectiva? ¿Estoy orando de acuerdo a mi perspectiva por la situación o realmente estoy buscando el corazón de Dios? Porque si lo estoy haciendo desde mi perspectiva, quizás hasta estoy orando en contra de cómo Dios está haciendo las cosas. Y creo que el Señor quiere que busquemos su corazón, que tomemos esa corona que nos ha dado, ese privilegio que a ti y a mí nos ha dado. Y si Dios nos dice que oremos por algo, es porque hay esperanza. Es porque el Señor que conoce lo que viene, Él sabe lo que va a hacer. Dios ama esta nación y la ama profundamente. Pero saben, así como cuando, no sé si les ha pasado que hay dos personas cantando o alguien cantando y otro tocando algo, yo no soy musical para nada, pero si la persona está demasiado desubicada en tono me doy cuenta y no soy nada musical. Quiere que podamos ir en el mismo tono. Y aquí voy a terminar diciendo esto. Creo que otra de las razones por las cuales probablemente hay situaciones muy duras que se están viviendo en el tiempo actual es porque Satanás nos quiere distraer. Quiere que el problema sea tan grande que no puedas ver otra perspectiva. Que el dolor por lo que estás viviendo sea tan grande que no veas más allá. Y creo que en medio de todo eso, una y otra vez, el Señor se acerca para hablarnos al oído y decirnos, mira más allá. Quiero que veas lo que estoy haciendo. Muchas veces les he hablado de Juan el Bautista, el precursor, estaba en una cárcel horrible, oscura, con una sentencia de muerte, el que había sido el precursor, del cual Jesús dijo que no hubo otro profeta mayor que Juan el Bautista. Y en medio de eso, no me imagino lo que estaba sintiendo, pero se estaba sintiendo tan mal que mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú? ¿De verdad Jesús eres tú? Dudó, como nosotros dudamos. No, no sé si alguien aquí no ha tenido crisis de fe, pero bueno, yo sí he tenido crisis de fe. Señor, ¿realmente tú eres? ¿Y qué hizo Jesús? Dígale a Juan lo que ven. Quiero que él oiga, que oiga que los ciegos están siendo sanados, que escuche que aún muertos están viviendo. Una vez más lo que dice la palabra, ¿no? Que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos va a ser añadido. Y no se trata de que seamos fuertes,
Yo sé que muchas veces se ha mostrado una imagen de Esther como una persona fuerte, pero yo creo que no lo era, porque por algo pidió ayunar, ella ayunó 3 días y por algo pidió a toda la nación que ayune. Yo creo que sentía tanto su propia condición, su propia debilidad, tanto, tanto, y era tan fuerte para ella que necesitaba depender de Dios. Y la característica de Esther y la característica de cada persona que ha clamado delante del Señor y que ha visto a Dios obrar es que han quitado su mirada de alrededor y la han puesto en Dios. El Señor nos está invitando a eso. Y saben, necesitamos orar por la nación. Necesitamos orar por la nación. Lo mejor que le puede pasar a la nación es que reconozca a Dios, que reconozca su necesidad, que reconozca que de verdad le necesita, que esté dispuesta a dejar cualquier otro nombre que no sea el nombre de Dios. No sé lo que viene más adelante, ¿entienden? Creo que, y hay algo más, cuando Mardoqueo le habla a Esther y le pide que se presente en la presencia del rey, le dice, ¿sabes? Si tú no lo haces, tiempo y liberación van a venir de otro lugar. La nación no va a morir. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una promesa. Dios ha hecho un pacto y Él es fiel. Pero básicamente lo que le está diciendo Esther es, Esther, tú te la vas a perder, porque para esto has nacido. Tú te la vas a perder, para esto has nacido. Y saben, a ratos nosotros como que no nos involucramos mucho con las cosas porque no queremos como que, ay, ya toda esta situación tan agobiante y toda la cosa, pero es como el hecho de que te ocultes no te va a librar de lo que viene sobre las naciones de la tierra, no solamente sobre Israel. Pero no se olvide, en medio de ese contexto, en medio de esta generación que se llama la generación de cristal, Dios va a levantar la generación con mayor autoridad, con mayor poder, la generación que va a amar a Jesús como ninguna otra.